Cómo más de 30 pequeños estados del centro de Europa se convirtieron en uno de los estados y países más grandes en la actualidad. Cómo un montón de pequeños estados que estaban diseminados por toda la bota de la península italiana se convirtieron en lo que hoy es Italia. Y no una ni dos, sino hasta tres oleadas revolucionarias que trajeron nuevas constituciones y nuevos cambios sociales después de la restauración. Esto es lo que vamos a ver en esta quinta parte del tema 2. Dentro portada. Aquí vamos a ver, como digo, las tres oleadas revolucionarias que en 1820, 1830 y 1848 arrasaron Europa. También vamos a ver el tema de las unificaciones de Italia y Alemania, muy importante para entender el nacimiento de dos naciones que van a ser clave en lo que en el siglo XIX, en el siglo XX y en la actualidad. Recuerda las ventajas de poder verme en vídeo. Al contrario que cuando estamos en clase me puedes parar, me puedes echar para atrás, puedes volver a intentar escuchar e entender lo que estoy diciendo. Por eso aconsejamos ver este vídeo siempre con un papel delante, tomando apuntes como si estuviéramos en clase, para apuntar sobre todo las dudas, ¿vale? Para preguntarlas al día siguiente en clase. Recuerda que al final del vídeo hay que contestar 3 preguntas de control para comprobar que has visto el vídeo, que hay que subirlas a tiempo a Aules. La puntualidad tiene premio y el retraso excesivo pues tendrá una penalización. Bien. Vamos a hablar primero de estas tres oleadas revolucionarias. En inglés las llamamos Liberal National Revolution. En castellano las solemos llamar oleadas revolucionarias. ¿Qué las causaron? Primera causa, el liberalismo, la aparición de la ideología liberal. El liberalismo tenemos que distinguir el político del económico. El político es prácticamente derivado o incluso antecedente en algunos casos de las ideas de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Liberté, égalité, fraternité. ¿Qué es lo que piden las personas liberales? Sobre todo constituciones. En este momento la mayoría de lo que están pidiendo son monarquías constitucionales, no repúblicas como pasaron en momentos radicales en Francia, sino que quieren una transición suave desde el antiguo régimen y que el rey tenga el poder, el ejecutivo, como estaba pasando en Inglaterra en esta época. Esto, digamos que a algunas clases pudientes, poderosas, les asusta menos esta idea. Sí que reconocen la idea de soberanía nacional y quieren que esté reflejada en las constituciones, y también que éstas incluyan un catálogo de derechos y libertades del pueblo. Después también podemos distinguir, aunque no venga mucho a cuento, el liberalismo económico, que lo estudiaremos en otra lección. Es cuando este señor de la foto, Adam Smith, aboga por el mercado libre para que los precios se regulen por sí mismos como una ideología económica, no tanto política. Pero lo estudiaremos en otro tema. Así que primera causa de las oleadas revolucionarias, el liberalismo. Segunda causa, aparece una nueva ideología que se llama nacionalismo. Una ideología que viene a demandar que haya un Estado para cada grupo cultural o étnico o grupo histórico. Por ejemplo, un grupo que tenga en común una lengua, pues como podría ser la nación italiana. La llamaría nación una persona nacionalista, pero es verdad que estamos hablando de una cultura, la italiana, de un montón de países que están diseminados por la bota, que algunos son partes del Imperio Austrohúngaro, que hablan una misma lengua. Lo mismo en Alemania. Y también tenemos el caso de nacionalidades de pueblos con su historia, con su lengua, con su cultura, con su pasado compartido, que están dentro de otros estados. Es el caso del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, que tiene un montón de nacionalidades en su seno. Tiene austríacos, tiene húngaros, tiene croatas, tiene polacos. Los pobres polacos están divididos en varios estados en este tiempo. Tiene rumanos, etcétera. Y en el Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía, pues como tienen parte de Europa, pues también tenemos a los bosnios, tenemos a los búlgaros, ¿no? Como parte del Imperio Otomano. Pero el nacionalismo va a surgir ahora en parte como una reacción a la invasión napoleónica, donde se ha impuesto lo que en esos países se consideraba gobiernos extranjeros, ¿no? Napoleón ha conquistado muchos países y ha puesto a gobernantes, sobre todo familias suyas, hermanos suyos, caso del sur de Italia, caso de España, cuando su hermano José I es declarado rey, y el nacionalismo va a surgir como una reacción a esta invasión extranjera napoleónica. En Europa el nacionalismo va a poder influir de dos vías. Una de ellas es el nacionalismo desintegrador, en el caso de los estados plurinacionales, los ejemplos que os he puesto del Imperio Otomano y Austriaco. Los croatas van a querer separarse del Imperio Austrohúngaro, los búlgaros van a querer separarse del Imperio Otomano, los griegos también, etcétera, etcétera. Pero en algunos otros casos, el nacionalismo actúa de forma todo lo contrario. En vez de disgregar, de separar los estados con muchas naciones dentro, lo que van a querer es unificar. En el caso de estados como Italia y Alemania, que ya veremos que estaban divididos en pequeños paisitos, en pequeños reinos, en pequeños ducados por toda Europa. Vamos ya con las primeras de estas oleadas revolucionarias. En 1820 y en 1830, las revoluciones que van a
darse a la vez en toda Europa, en un primer momento en el 20, en un segundo momento en el 30, son de corte liberal, ¿vale? Hablamos de revoluciones liberales que ocurren en el contexto de la restauración. Se ha restaurado el absolutismo, el antiguo régimen, en ese orden internacional que quedó diseñado en el Congreso de Viena. Y en esto, y además se formaron mecanismos como la Santa Alianza, que si en un país había una revolución liberal que amenazaba el absolutismo, podía intervenir un ejército de 100.000 soldados, los 100.000 hijos de San Luis, para restaurar el absolutismo. Y esto va a pasar, por ejemplo, en España. ¿Vale? Pero aquí viene la primera oleada de revoluciones liberales, en las que la principal demanda son monarquías constitucionales, que haya una constitución, que el rey comparte el poder con un parlamento, etcétera, etcétera. Bien. Hubo muchas en el 20 y en el 30, vamos a ver algunas de las más exitosas, solo unas pocas de todas las que hubo. En España, en 1820, el general Riego da un golpe de Estado e instaura un gobierno liberal, cuando antes había absolutismo de Fernando VII. Esto lo veremos en el tema 4. En Grecia, la revolución es exitosa y ganan la independencia ansiada del Imperio Otomano. Se separan y empieza la historia de Grecia como nación independiente. En 1830, el rey absolutista de Francia, Carlos X, es depuesto y le sustituye un rey de una nueva dinastía, auspiciada por la clase burguesa, que se llama Luis Felipe de Orleans. ¿Vale? Es un rey de corte liberal que promete la constitución y que gobierna un poco a la inglesa, ¿no? Compartiendo su poder con el parlamento y en sintonía con las demandas que la burguesía estaba pidiendo en este momento, que se centra en la monarquía constitucional. Así que empieza una etapa de monarquía constitucional en Francia. En Bélgica, las Provincias Unidas y los Países Bajos aglutinaban a lo que hoy es Bélgica y a lo que hoy es los Países Bajos, ¿no? Con Holanda como parte más importante. Bélgica era católica, de mayoría de religión católica, y las Provincias Unidas eran de mayoría protestante. Así que hay una revolución liberal en el 30 en Bélgica, se separan, obtienen su demanda nacionalista en este caso, y el rey de Bélgica jura la Constitución y comparte su poder reconociendo la soberanía nacional y todo lo que ya sabemos. Entre la oleada revolucionaria de 1830 y la de 1848, tiene lugar en París una rebelión, de June Rebellion, la rebelión de junio, que fue reflejada por el escritor Victor Hugo en una obra maestra de la literatura universal, una novela que se llamaba Los Miserables, que también se convirtió en un musical años después y que tuvo su versión cinematográfica. En Los Miserables se ve una rebelión que tuvo lugar en 1832, insisto, entre el 30 y el 48, cuando Francia era una monarquía constitucional, porque la demanda básica de esta rebelión, que sacó barricadas a las calles de París, era que llegara a la República. Eso llegaría en el 48, pero en el 32 ya hubo esta rebelión en la que se pidió y que quedó inmortalizada en la literatura, en el cine y en el teatro musical. Llegamos a la tercera oleada revolucionaria de esta época, 1848. ¿Por qué ocurre esta oleada revolucionaria? Porque se unen varios intereses. Se verá el interés come together and unite. Primer interés, el interés de las personas liberales y las personas nacionalistas. Las revoluciones del 20 y del 30 eran sobre todo de corte liberal. Ahora también se incorpora el nacionalismo, esta ideología que está abriéndose paso en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Y también se unen los intereses de la burguesía y de los obreros y obreras industriales. La clase obrera industrial, que se va a conocer desde los tiempos de Karl Marx como proletariado, es una nueva clase social que surge con la revolución industrial, que estudiaremos en el tema 3, en el próximo tema. Básicamente van a demandar mejores condiciones de trabajo, derechos y libertades, sobre todo para la gente de abajo. Esto de que las revoluciones esté una burguesía que en un principio parece que es la clase que capitanea la revolución y después se les unan las demandas de los trabajadores más humildes, lo hemos visto en la Revolución Francesa, con la burguesía y los sans-culottes, ¿vale? Bueno, pues los sans-culottes ya de mitad del 19 es el proletariado, la inmensa masa de obreros industriales que no tienen otra cosa para alquilar que su fuerza de trabajo, pero lo estudiaremos en calma en la unidad 3. Así que todo esto se junta en unas revoluciones que van a pedir como principales demandas sufragio universal, esto es llevarlo un paso más allá de las constituciones del 30, que la mayoría eran de sufragio censitario, una constitución con libertades reconocidas, y también en estas revoluciones se demandan lo que están pidiendo las personas nacionalistas. Básicamente, que cada pueblo que tiene una historia compartida, una lengua, etcétera, pues tenga su estado propio. Ejemplos de algunas de las revoluciones del 48 que triunfan. En Alemania hay una revolución que triunfa, que forma un parlamento en la ciudad de Frankfurt, que empieza a redactar una constitución
y que llama a la unidad alemana y a tener reformas liberales en un país que no era un estado único, sino que estaba disgregado en muchos pequeños estados. En el imperio austrohúngaro, ese inmenso imperio en el centro de Europa que tenía muchísimos nacionalidades dentro de ella, los grupos que no son el grupo dominante, el austriaco, pues van a reclamar sus nacionalidades. Especialmente interesantes las demandas del norte de Italia. Lombardía, Véneto eran regiones de lo que hoy es Italia, que se hablaba italiano, que ya tenía una cultura italiana, pero que estaban dentro del Imperio Austrohúngaro, ¿vale? Y van a reclamar pues su independencia, su pertenencia a la nación italiana que todavía no existe. Y luego está el reino de Piamonte y Cerdeña. Era uno de los estados tapón que se crearon en el norte de Italia, un estado independiente, que se creó en el norte de Italia en la época de la Restauración, en el Congreso de Viena, como uno de esos estados tapón para contener el posible avance de Francia. No vaya a ser que a otro Napoleón, si existiera otro Napoleón, le diera por empezar a invadir países como pasó. Así que le pusieron, si recordáis, varios estados tapón alrededor de Francia y Piamonte y Cerdeña era uno de ellos. En el 48 hay una revolución liberal nacionalista como las que están pasando en Europa en Piamonte y Cerdeña y se instaura una monarquía constitucional con el rey Víctor Manuel II y un señor que va a ser muy importante, su primer ministro, el conde de Cavour. Y luego está el caso de Francia, que en el 48 también tiene su rebelión, ¿vale? Tiene su revolución. La monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans ha durado unas cuantas décadas, pero se ha convertido en conservadora y corrupta. Así que desde la calle se está empujando para el pasar página con la monarquía constitucional. En el 48 hay una revolución encabezada por Lamartine y se proclama la Segunda República Francesa después de la primera y se celebran unas elecciones en las cuales la burguesía patrocina como candidato y gana al nieto de Napoleón. Pero después de que Francia tenga la Segunda República, de que se ha elegido un presidente con los intereses de la burguesía, hay un gran pero. Esperaros, que os va a sorprender. Y es que después de 4 años de república, ¿qué hace Napoleón? Oh, sorpresa, se declara emperador, igual que hizo su abuelo. Se proclama con el nombre de Napoleón III porque Napoleón II se supone que era el hijo de Napoleón, que cuando iban a destronar a Napoleón, los del Congreso de Viena, los de la Restauración, había abdicado en su hijo. Entonces la gente que creía que Napoleón era el soberano legítimo de Francia reconoce la existencia de un Napoleón II que no llegó a reinar efectivamente. Pero bueno, así que han proclamado república para que el presidente de la república, que se llama Napoleón, se declare emperador otra vez. Bienvenidos al segundo imperio francés. El primero era el de Napoleón, que va a durar de 52 a 70. Pues vale, para este viaje no necesitaban alforjas. Hay una cosa importante en la que tenemos que pararnos con esto del Segundo Imperio. Napoleón III tiene las narices de proclamarse emperador cuando era el presidente de la República elegido por los franceses porque la burguesía le apoya en este movimiento. ¿Qué está pasando? Que el proletariado, que la clase obrera, está pidiendo más demandas, más reformas para, sobre todo, satisfacer sus intereses, mejorar sus condiciones de vida, y la burguesía dice que de reformas, que de derechos, de libertades, ya está bien. ¿Por qué dice la burguesía esto? Porque ahora está en el poder, ¿vale? Han conseguido su ansiado poder político, que se une al poder económico que ya tenía. Entonces se acaba la unidad entre la burguesía y el proletariado que se había dado en las revoluciones del 48. Se acaba en el momento en que en Francia se proclama el Segundo Imperio. La burguesía deja de ser revolucionaria, va a ser conservadora, ya tiene poder político, ahora lo que quiere es conservarlo, no le interesa que haya más avances y reformas, hasta ahí han llegado y están cómodos, y el proletariado va a ser la nueva clase revolucionaria. La clase obrera que va a pedir mejoras en las condiciones laborales, derechos laborales, mejoras en las condiciones de vida de las personas más necesitadas, más pobres, más humildes, se va a convertir en el movimiento obrero, que va a crecer, y va a ser quien empuje para tener revoluciones en Europa y en el mundo a partir de ahora. O sea que la burguesía deja de ser revolucionaria, se convierte en contrarrevolucionaria y los revolucionarios ahora van a ser el proletariado. Este cambio es muy importante. Vamos ya con la segunda parte de esta presentación, que son las unificaciones de Italia y Alemania, dos países que seguro conocéis. ¿Por qué se producen estas unificaciones, estos procesos? Bueno, las causas las tenéis ahí muy claritas. El liberalismo se ha expandido, el nacionalismo se ha expandido y las revoluciones de 1820, 30 y 48 han tenido lugar e influyen sobre qué es posible conseguir a través de una revolución
Algunos países con inspiración nacionalista pues han conseguido sus demandas nacionales de tener Estado propio, etcétera, etcétera. Así que a las ideas liberales nacionalistas se suma el éxito de muchas, no todas, las revoluciones del 20, 30, 48. Os he puesto las más exitosas, pero hubo algunas más que sus gobiernos les aplastaron. Orígenes de la unificación de Italia. Aquí tenéis en el mapa cómo estaba dividida Italia a principios del siglo XIX. Durante toda la Edad Media se la ha pasado fragmentada, ya no solamente en estados varios, que la península de Italia, Córcega y Cerdeña, lo que es hoy, sobre todo Italia, la mayor parte de su territorio, pues nos puede sonar, pero no están unificadas en un único estado. Durante toda la Edad Media ha habido ciudades-estado, Venecia, la República de Venecia por un lado, Florencia por otro, Roma no era solamente la ciudad del Vaticano lo que controlaba el Papa como hoy en día, sino que controlaba casi todo el centro de la península italiana, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos estos reinos independientes o estos pequeños estados, todos hablan italiano, todos tienen una cultura, la misma costumbre, la misma forma de cocinar, la misma forma de levantarse, lo que entendemos por una cultura. Pero siempre han estado divididos, nunca unificados. Aquí tenemos el reino de Piamonte y Cerdeña, ese que os he dicho que en el 48, bueno, que se creó en la época de la restauración de Estado tapón a Francia, al lado de Francia, capital Turín, ¿vale? Que en el 48 tiene monarquía constitucional a partir de entonces. Lombardía y Venecia, como los veis, están del mismo color que el Imperio Austrohúngaro, porque no eran parte de Italia, estaban ocupados por esta gran potencia, ¿vale? Parma, Módena y Toscana, tres estados que no eran directamente parte del Imperio Austrohúngaro, pero tenían mucha influencia. Los estados papales, todo lo que controlaba el Papa, buena parte del centro de Italia, y el reino de las dos Sicilias, que controlaban los Borbones. Acordaros, Carlos III, antes de ser rey de España, era reino de este estado, y luego Napoleón lo conquistó y puso uno de sus hermanos a gobernar allí. Luego restauraron a los Borbones en el trono de dos Sicilias. En el 48 comenzamos por Piamonte. Ya hemos dicho que hay una revolución allí que implanta una monarquía constitucional, y es importante tener presente la figura de su rey, Víctor Manuel II, pero también sobre todo de Cavour, su primer ministro, ¿vale? Una persona de ideas nacionalistas y liberales que está a favor de la unificación de Italia, una idea que están lanzando ideólogos nacionalistas como Mazzini por toda Italia. O sea que la idea de unificación, aunque esté disgregada en varios estados o incluso ocupadas algunas regiones por una potencia extranjera, va a ir calando. Y Cavour va a hacer algunos movimientos en ese sentido, en ese contexto. Primera parte de la anexión de Italia, anexión de Lombardía. Resulta que Francia está guerreando contra Austria y el Piamonte, que está en medio, piensa, vamos a ver, ¿me interesa apoyar a Francia? Sí, porque parte del territorio que yo quiero unificar en un estado, Italia, con la misma cultura, etcétera, está ocupado ahora mismo parte de él está ocupado por Austria. Así que, como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, apoyo a Francia en una guerra que tienen con Austria. En la coalición entre Piamonte y Francia gana esa guerra. Resultado de la guerra, la región de Lombardía, aquí en el mapa, esta parte de aquí, que era del Imperio Austriaco, pasa a ser parte del reino de Piamonte. Consecuencias de esto, una parte de nuestro territorio que estaba controlado por Austria ahora es parte de Piamonte, de un estado de cultura italiana que tiene además constitución, que nosotros italianos, que no solamente queremos que Italia, que todos los territorios de habla italiana, de cultura italiana, se unan en un único país porque el nacionalismo es extendido, no solo eso, sino que queremos además una constitución liberal que nos garantice los derechos, las libertades, que si tiene que haber un rey que tenga una soberanía compartida con un parlamento que se vote democráticamente, ¿queremos todo esto en Italia? Sí. Pues Cavour se dirige a Parma, Módena y Toscana, esos tres estados que estaban bajo influencia austríaca, y les dice: ¿qué queréis? ¿Estar bajo influencia austríaca o uniros a Piamonte para tener la constitución liberal, un estado de cultura italiana, etcétera, etcétera? Y organiza referéndums en los que se lee mayoritariamente que se quiere unir a Piamonte, ¿no? Y así es como sigue avanzando la idea de unificación. ¿Qué estaba pasando por el sur? En dos Sicilias, ¿vale? En este reino de aquí, que estaba bajo control de los Borbones. Pues que aparece otra figura, la de un militar, Garibaldi, también de ideas nacionalistas. Es un militar pro unificación que monta su propio ejército para ayudar a la unificación de Italia. Su ejército de los camisas rojas. Van a empezar a conquistar desde Sicilia, van a cruzar el estrecho por Reggio di Calabria, van a subir por toda la bota de la península italiana hasta llegar a Nápoles, la ciudad más importante, la capital del Reino de las dos Sicilias. Y todo lo conquistan para la causa unificadora y nacionalista. En un momento dado, Garibaldi se tiene que plantear si quiere seguir conquistando o hace una alianza estratégica con Piamonte, puesto que comparte los mismos intereses. Y lo que decide es
entregar el sur de Italia que había conquistado con los camisas rojas a Víctor Manuel II. Aquí tenemos un encuentro entre los dos en un cuadro que representa esa escena del encuentro entre Garibaldi y Víctor Manuel II, con lo que todo el sur de Italia se incorpora a Piamonte. Es entonces cuando se organizan elecciones para elegir un primer parlamento italiano, que ya se llama italiano, y redacta una constitución en la que Víctor Manuel II se proclama rey de Italia. Ya no es rey solamente del Piamonte y de los estados que se han incorporado, sino que después de lo de Garibaldi, después de que haya un parlamento y de que haya una constitución, Víctor Manuel II se convierte en el rey de Italia. La unificación se completaría en 1866 cuando Véneto, la región de Venecia, que era parte del Imperio Austrohúngaro, se incorpora a Italia. Todavía esta parte, entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, pero ya hubo negociaciones internacionales, ya hubo negociación después de guerras, que hizo que Italia lo consiguiera. Durante toda esta época, en las regiones de Italia ocupadas por el Imperio Austrohúngaro, se hizo popular un grito nacionalista que tenía como centro la figura de Giuseppe Verdi, el compositor de música, hoy diríamos de música clásica, el más importante de Italia en esta época. Desde luego tenía muchos seguidores y desde luego gritaban por la calle Viva Verdi, porque era el equivalente a una estrella de rock hoy en día. Pero gritar Viva Verdi en la Italia ocupada por Austria-Hungría tenía todavía un significado mayor, porque Verdi podrían ser las iniciales de Vittorio Emanuele Re d'Italia. ¿Vale? Verdi, Vittorio V, Emanuele E, Re, R, D, D, Italia, I. O sea que las iniciales de Verdi se convirtieron en un grito nacionalista y decir Viva Verdi podía ser que te gustaba mucho la música de este compositor o que querías que Víctor Manuel II fuera tu rey. En 1870, por fin, las tropas italianas y el nuevo Estado italiano ocupa en los territorios que controlaba el Papa, ese centro de la península, circunscribiendo al Papa, dejándole solamente la ciudad de Vaticano como está hoy en día. Al Papa no le hace mucha gracia y llama a los católicos a no reconocer al nuevo Estado italiano, pero no le hacen demasiado caso. En cuanto a la unificación de Alemania, muy parecido a Italia. Al principio esta del 19 la tenemos dividida en 39 estados, mirad el mapa. El estado principal podía ser lo que veis en violeta, que es Prusia, el estado más fuerte en la época, que tenía una Prusia occidental, esta mancha violeta de aquí, y una Prusia oriental, esta mancha de aquí, que ocupa incluso lo que hoy es Polonia en parte, ¿no? El estado de Baviera, dos ducados aquí que estaba controlando Dinamarca, Salzburg y Holstein, perdonad mi alemán, el Hannover está por aquí, Baviera, ¿vale? Hasta 39 estados. Otros que se han pasado toda la Edad Media y toda la Edad Moderna sin ser un estado unificado. Había duques por aquí gobernando un territorio pequeñito, reyezuelos, nobles, cada uno controlando un territorio. Es verdad que de vez en cuando se juntaban y decían, bueno, pues vamos a elegir un emperador para que nos mande a todos los pequeños nobles que hay por aquí, pero tampoco es que tuviera muchísimo poder o le hiciera mucho caso, ¿no? El famoso Carlos V de Alemania y primero de España, pues fue uno de los emperadores que se eligieron, un emperador electivo. Pero es verdad que durante casi toda la Edad Media esto ha tenido cierta unidad que se llamaba Sacro Imperio Romano-Germánico, que aunque había una figura del emperador, por cierto, imperio en alemán se dice Reich, una palabra que nos va a salir más veces en la historia, no tenía demasiado poder. Eso sí, esos 39 estados hablaban alemán, tenían una cultura alemana, etcétera, etcétera. Incluso Austria, que era otro estado que igual que Prusia está intentando empujar para hacer la unificación por su cuenta, no por cuenta de Prusia, también es de habla alemana. En 1834 hay un primer experimento, Zollverein. El Zollverein, que viene a significar unión aduanera, es una unión que hizo la burguesía de estos países para comerciar libremente entre ellos. Pues lógicamente, si eres un comerciante de Baviera y un comerciante de Prusia, queréis comerciar entre vosotros, ya que os entendéis, habláis la misma lengua, tenéis la misma cultura, sin tener que pagar impuestos al pasar la frontera de uno y otro. Y aunque no se consigue la unión política todavía, sí que se consigue la unión aduanera y no tienen que pagar impuestos por comerciar un estado alemán con otro. Austria se queda fuera de esta unión aduanera, del Zollverein. En 1848, la oleada revolucionaria. Los liberales que han triunfado y han formado un parlamento en la ciudad de Frankfurt quieren que el rey de Prusia, el estado más fuerte, aparte de Austria, de habla alemana, sea el rey de toda Alemania, al estilo un poco de lo que ha acabado pasando en Italia, que a partir de un rey constitucional liberal, los liberales y los nacionalistas dicen, bueno, pues ya que tenemos un rey, que sea este el rey de todos los que tienen nuestra cultura, los que hablan nuestra lengua. El rey de Prusia, Guillermo I, lo rechazó, porque la constitución que le proponía el Parlamento de Frankfurt era liberal y él no era liberal. Él sí quería una constitución
pero le hacían más gracia al sufragio censitario, las libertades no tan amplias como querían los liberales, etcétera, etcétera. Era más bien una persona antiliberal. La unificación de Alemania avanza, sobre todo cuando el rey Guillermo I, Wilhelm I, de Prusia, nombra a este señor de la foto, Otto von Bismarck. Le nombra canciller, chancellor en inglés, ¿no? Como un primer ministro. Este Bismarck se convierte en una figura clave de la unificación y de hecho va a ser el árbitro y el arquitecto de las relaciones internacionales de toda Europa, igual que Metternich lo ha sido en la primera parte del siglo XIX, sobre todo con el Congreso de Viena, ese primer ministro austriaco. Bismarck, este primer ministro de Prusia, va a ser quien parte el bacalao, quien diseñe cómo van a ser las relaciones entre países durante todo lo que nos queda del siglo XIX. La unificación de Alemania es más, por simplificarlo mucho, es a base de bofetadas. Hay países que tienen un ejército. De broma, los historiadores e historiadoras dicen que Prusia era un ejército que tenía un país. Era un estado muy militarista, ¿no? De cultura muy militar, con un gran ejército, con grandes avances técnicos bélicos. A partir de 1864, básicamente Prusia va a unificar Alemania en torno a sí, conquistando terreno. ¿Hay dos ducados al norte que son de habla alemana, pero los tiene ocupados Dinamarca? Los conquisto. Voy a guerrear con Austria para conquistar algunos territorios del sur, lo conquisto. En 1870 le toca las narices Napoleón III, el emperador de Francia, el del Segundo Imperio, le toca las narices a Alemania y guerrean, ¿vale? Con el resultado de esa guerra que gana Alemania, o sea, Prusia, que gana Prusia. Primero, Guillermo I de Prusia, el rey, es proclamado Kaiser, que es el título de emperador de toda Alemania, de todos los estados alemanes, ¿vale? De esta forma se proclama el segundo imperio alemán, el segundo Reich. El tercer Reich, algunos y algunas, por muchas películas sabréis cuál es, ¿vale? El primer Reich, el primer imperio alemán, fue el de la época medieval, el Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo Reich se está proclamando ahora cuando se unifica toda Alemania. Ahora sí que tenemos un estado con un emperador, con una constitución que no va a ser tan liberal como la de otros países, va a ser más restrictiva. Pero vamos a tener un parlamento y vamos a tener un Bismarck cada vez con más poder, ¿de acuerdo? Y así es como queda la cosa. Aquí tenéis un mapa de vuestro libro que marca un poco cómo fue la unificación de Alemania, cómo se fueron incorporando los estados. En Italia sí que os he hecho aprender las fases. Aquí, con que tengáis la idea general que os he dado aquí en las diapositivas y en la presentación, me parece suficiente. Este cuadro es importante porque muestra cómo el acto en el que Guillermo I de Prusia es proclamado emperador de todos los alemanes. Sin embargo, mirad, Guillermo de Prusia es este señor de aquí, que está en alto, que está siendo proclamado por los nobles, los militares, todos los que están aquí, ¿vale? Pues es la figura más importante y por eso está en alto. ¿Es la figura más importante segundo? ¿A quién le dedica el cuadro la parte central? Que incluso lo viste de un color claro cuando todos están oscuros, lo viste de blanco cuando todos están de un color oscuro, y lo pone en el centro. ¿No es la figura más importante a nivel político de lo que está pasando aquí? Ese es el Kaiser, el emperador, el rey de Prusia. Pero fijaros Bismarck, que lo ponen en el centro, que lo ponen destacado, ¿qué está transmitiendo aquí el artista que ha hecho este cuadro? Bueno, pues que ese acto, la proclamación del Segundo Imperio Alemán, el verdadero artífice ha sido este señor, que diseñó la unificación en torno a Prusia, que orquestó las guerras que había que tener para conquistar el territorio y que llevó al rey a ser proclamado en este acto, ¿no? Pero creo que este cuadro tiene mucho simbolismo, porque con este juego de luces y con este juego de a quién pongo en el centro, en la zona destacada, pues estoy dando a entender que aunque no sea la figura política más relevante Bismarck, es la figura más relevante históricamente en la consecución de la unificación. Bueno, pues ya hemos terminado. Aquí tenéis las preguntas de control que hay que contestar puntualmente en el plazo que os marca el ejercicio de Aules. La primera, ¿qué novela de Víctor Hugo retrata la situación de Francia antes de las revoluciones del 48? La segunda, ¿en qué ciudad alemana se formó un parlamento que redactó una constitución liberal? Y la tercera, ¿en nombre de qué compositor italiano se convirtió en un eslogan nacionalista? Pues espero que os haya parecido interesante. Por favor, contestad a tiempo las preguntas de control. Esta parte ya sabéis que la damos por explicada. Entra en el examen. Anota las dudas que hayas tenido del contenido, que las consultamos en clase el próximo día. Hasta luego.